Muchísimas gracias. Tenía tres preguntas, yo quiero concentrarme muy brevemente sobre estas guías, así no nos extendemos de esta edad de ahora, y que tengo una función completamente distinta a la que usualmente se tiene en relación a este tipo de debates académicos y político-institucionales. La primera pregunta que se me hacía estaba vinculado a un poco la historia o el nacimiento de la ley provincial. Y haciendo memoria, Juan me puso un poco en problemas con esto. Y yo recuerdo la primera vez, fue una discusión preconstitucional. Yo fui miembro del Centro de Estudios Institucionales, presidido por Carlos Nino, y cuando nos tocó allá, fines de la década del 80 y principios de la década del 90, pensar el régimen autonómico municipal, fue uno de los primeros ensayos preconstitucionales, o el borrador que se presentó de constitución por parte del SEI entre el año 92 y 93, un proyecto que estaba financiado por la Fundación Ford. Ahí por primera vez aparecía en ese borrador de constitución un nuevo modelo de gobernanza para las ciudades, que tenía que ver con las áreas metropolitanas. Además de las regiones, de los gobiernos de provincia, había un articulito específico destinado a cómo resolver el problema de la gobernanza de escala a nivel urbano, a nivel de conglomerados urbanos. Y las otras dos experiencias fueron durante la Fiscalía de Estado, que creo que prepararon en alguna medida la ley 13.532, que fue qué es lo que hacíamos con los hospitales de Rosario. Ese fue el primer gran debate en el año 2008, porque los hospitales eran esencialmente municipales. El financiamiento de los hospitales de Rosario, de todo el sistema de salud, era municipal, y sin embargo tenían un clarísimo impacto metropolitano. Y el segundo tema que también fue preparando el marco de esta ley fue una cuasi disputa, no llegó a haber un conflicto entre las municipalidades de Santa Fe y Santo Tomé acerca de la disposición final de residuos, porque estaban cerca del salado, y entonces el salado era un curso de agua común, y bueno, la pregunta que en todo caso que tenía que resolver el gobernador en su momento era cómo resolver estos problemas de interjurisdiccionalidad en cuanto a lo que luego fue la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Esto un poco como ver la discusión práctica o los antecedentes más próximos, más inmediatos a la ley que la provincia de Santa Fe tiene. La segunda y la tercera pregunta eran muy parecidos, es decir, un poco tratar de exponer muy brevemente cuál era la experiencia que uno tuvo de esta ley, ya por supuesto de una función completamente distinta y sin un seguimiento adecuado, pero déjenme comentarles esto. A fines del año 2017-2018, con el traspaso del sistema procesal penal, o con el traspaso de las fiscalías que la Procuración tenía a cargo, de las fiscalías restantes, a el nuevo sistema que ya tenía una vigencia de 4 años, nosotros reestructuramos las fiscalías y creamos las fiscalías ambientales. Y me parece que es uno de los temas en donde la ley demuestra ciertas debilidades, porque la ley está más constituida sobre el otorgamiento de cierto marco flexible en cuanto a la planificación de los problemas de los conglomerados metropolitanos, y no tanto hacia la gestión. Ayer o antes de ayer salió una sentencia acerca de la limpieza o de la contaminación, como quiera vérselo, de un curso de agua que atraviesa múltiples jurisdicciones del ente metropolitano de la región de Rosario.
hay un amparo incluso interpuesto contra el ente, pero lo que quiero significar es que estos problemas de gestión no están adecuadamente resueltos en el artículo 10 de la ley, porque toma, reitero, esta idea de la regulación flexible, de una regulación consensual, y creo que si hay un problema importante en términos institucionales, es el conflicto que se presenta entre la administración de grandes territorios con tendencias cada vez más crecientes a la descentralización. El ejemplo típico son las ciudades de 15 minutos, que son las que tienen los recursos y por lo tanto genera incentivos para que nadie delegue, nadie transfiera poderes de esos municipios. Y por otro lado, estos municipios a su vez, o estas regiones, verdaderas regiones, comienzan a tocarse y no hay manera de establecer algún tipo de mecanismo decisional que permita una transferencia más rígida de funciones en orden a poder gestionar adecuadamente recursos, como por ejemplo en el sur de la provincia, en el área metropolitana de Rosario, el arroyo Ludueña y el río Saladillo. Entonces esto me parece que es la reflexión que yo les quería brindar. ¿Cómo establecemos marcos institucionales adecuados para posibilitar gestión? ¿Cómo hacemos para tener reglas de tipo decisionales para que no sean reglas de tipo puramente consensuales? Porque el problema siempre, como se advertía, o advertíamos siempre con Nino, el problema de las decisiones tomadas por unanimidad es que le otorga un extraordinario veto a una hiperminoría. Entonces, en áreas metropolitanas, donde a lo mejor hay 7, 8, 9 municipios, 15, 16 comunas, manejarnos con reglas consensuales es establecer implícitamente el derecho, como si fueran en términos políticos, en términos electorales, el veto de uno, ¿no? Entonces, me parece que la reflexión que a la luz de la experiencia y de los problemas de gestión de algunos recursos comunes, es ver cómo institucionalizamos reglas más rígidas en términos de gestión, no para el tema de planificación, sino cómo gestionamos, cómo Santa Fe, Recreo, Montevera, Sauce Viejo, Santo Tomé, Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez. Es decir, inclusive, por ejemplo, nosotros hemos tenido con las fiscalías ambientales problemas para identificar cuál es el municipio a ser demandado, por ejemplo, por quemas de pastizales, ladrillerías, hornos, a la vera de la autopista. Entonces, me parece que la manera de resolverlo es tratar de pensar juntos cómo establecemos algunos otros tipos de mecanismos de toma de decisiones radicalmente distintos al artículo 10 de la ley que tenemos en la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto en el tiempo. Yo quería hacerle una o dos preguntas, aprovechando que el tiempo que tenemos con usted. Y bueno, una que tiene que ver con el ámbito judicial, ¿no? Digamos, la actuación judicial está dada, entre otras cosas, por las competencias, ¿no? La competencia territorial. Hasta acá llega la jurisdicción de un juez, hasta allá la otra, pero teniendo en cuenta que hay temas como justamente lo que usted comentaba, los temas ambientales, ¿no? Que no se limitan por determinados territorios. ¿Podemos pensar una nueva organización judicial para poder abordar de alguna manera esos grandes temas, esos temas que son metropolitanos y que no choquen las competencias territoriales de los distintos jueces? Sí, y una sola aclaración que llama la atención. Fíjense, por ejemplo, de los problemas o de la trascendencia, o a veces de la intrascendencia con lo que ha pasado esta ley, que si uno mira los discursos de apertura de los intendentes en los últimos 6, 7 años, prácticamente no hay mención a una labor de tipo conjunta. Dicho esto, me parece que hay mecanismos que los tribunales superiores han ido buscando para flexibilizar un poco las reglas de competencia. Un ejemplo en este sentido es
el debate, por ejemplo, que se ha dado en torno a las competencias federales u ordinarias. Digo esto para tomar un ejemplo, ¿no? No quiero decir que esto sea el análogo adecuado o el análogo correcto para pensar competencias en territorios muchísimo más pequeños, pero sí hay algunas pistas, por ejemplo, en la jurisprudencia de la Corte Nacional, un caso de un tambo o de una industria láctea que contaminaba con residuos peligrosos el curso de unos arroyos. Por 3-2, la Corte terminó adoptando la idea de que esto era una jurisdicción federal, dado que las aguas del arroyo iban a otro arroyo, que a su vez iba a un río que terminaba en el Luján, me parece, y que a su vez descargaba aguas en el Río de la Plata, y entonces adoptó el criterio de cuenca hidrográfica. Me parece que es saludable adoptar el criterio de la cuenca hidrográfica, pero también es cierto que esto genera a veces algún tipo de rigideces, en tanto y en cuanto los efectos de la contaminación no se veían a 90, 100, 110 kilómetros de donde estaba la industria contaminante. Otro de los criterios también que han sido utilizados, digo por esto de la flexibilidad, fueron los criterios utilizados para la jurisdicción ordinaria en materia de pandemia. La legislación era una legislación federal y hubo algún tipo de intento de llevar esto a los juzgados federales, y casi todos los tribunales superiores de provincia, yo recuerdo, a mí me tocó también dictaminar, nosotros lo que sostuvimos claramente era la jurisdicción ordinaria, igual que en materia de lavado de dinero, porque lo que está en juego no es un interés federal específico, sino que lo que está en juego es un interés local. Y me parece que estos criterios aplicados adecuadamente a competencias de tipo judicial pueden resolver. De todas maneras, los distritos judiciales, tal como están construidos en Santa Fe, atienden al fenómeno metropolitano. Es decir, las divisiones de competencia son por jueces, si se quiere, jueces comunitarios, que históricamente eran los juzgados de paz o los juzgados de paz lego, luego los tribunales de menor cuantía, que son los tribunales de circuito, y finalmente los tribunales de distrito. Y los tribunales de distrito, bueno, hay algunos problemas, por ejemplo, cuando los tribunales de distrito no toman en cuenta esa metropolización, sí en Santa Fe, pero no en Rosario, porque el Distrito Judicial Rosario se corta a pesar de la extensión que tiene el área metropolitana de Rosario. Entonces es cierto que ahí hay que estar permanentemente viendo si es el Distrito Judicial 2, que está en Rosario, versus el Distrito Judicial San Lorenzo para los tribunales civiles y comerciales. Pero creo que con estos criterios me parece que ahí hay una respuesta adecuada. El problema es la biprovincialidad, por ejemplo, que puede tener un área metropolitana. Ahí hay que determinar adecuadamente si uno va a un modelo más rígido de competencias, los lugares de demandabilidad que puede tener ese ente metropolitano. Si uno tuviera que hacer algún tipo de propuesta, eso podría quedar perfectamente a salvo a criterio del actor, ver qué tipo de tribunal elige. Por ejemplo, estábamos conversando antes el tema de la biprovincialidad Santa Fe-Paraná, el actor tendría derecho perfectamente a enjuiciar en cualquiera de las dos jurisdicciones. De hecho, el túnel subfluvial tiene una jurisdicción específica donde uno elige qué superior tribunal de provincia litigar, que además está vinculado a los viejos criterios de que los contenciosos administrativos, es decir, los juicios donde se demanda al Estado, se demandaban ante los tribunales superiores de provincia. Y eso es un poco, me parece, la idea que hay que seguir. Bueno, bien, y le hago una última pregunta. Lo llevo al momento de definición y de tratamiento de la ley, cuando usted, como fiscal de Estado, estaba analizando el proyecto de ley. Si usted
evaluó y asesoró respecto a un posible conflicto de competencia, ¿no? Que, digamos, este órgano que se creó, el ECOM, bueno, el ECOM, digamos, sino la ley que permite crear entes de coordinación, en algún momento estos entes pueden entrar en conflicto con las competencias locales, si puede llegar a haber algún problema ahí. Una sola aclaración, yo ya no era más fiscal de Estado cuando esto se trató legislativamente, pero sí era una cuestión que nosotros ya, cuando nosotros tomábamos intervención en la Fiscalía de Estado, estábamos apuntando, es decir, en la idea misma del nacimiento, que tuvo esto, con estos ejemplos, el ejemplo de el financiamiento de los hospitales rosarinos y esta especie de conflicto que se había planteado en relación al lugar de disposición final de residuos para la basura de Santa Fe. Básicamente se zanjó el problema no otorgando competencias de gestión. Entonces, al no otorgar competencias de tipo decisionales, no había necesidad de entrar, por ejemplo, a ver cuál es el tribunal que va a entender en materia contencioso administrativa, porque todo tipo de decisión en la provincia de Santa Fe es en materia contencioso administrativo, que tiene 2 cámaras. Es un modelo muy viejo, producto todavía de la ausencia de reforma de Santa Fe. En general, todas las provincias han ido a tener un fuero contencioso administrativo subjetivo, es decir, por la mera presencia del Estado. Acá eso no hubiera sido necesario, porque cualquier acto administrativo usted lo juzga o en la Cámara de Santa Fe o en la Cámara de Rosario. Pero digo, como no hay competencias decisionales, como no hay un acto administrativo en términos dogmáticos, clásicos, no hay un tema de visualizar a dónde se impugnan las decisiones de planificación. Son decisiones en general programáticas, propositivas. Fíjense cómo está escrito el artículo 10, ahí no hay ningún tipo de decisión. Pero sí era una cuestión que nosotros, digamos, estábamos viendo, que era el modelo de la vieja ley, recuerdo, no recuerdo el número, pero es la ley de conflictos interadministrativos, 7.000 y pico. Es decir, es la ley de la generación post-reforma del 62, ¿no? Que cuando hay conflicto interadministrativo entre municipios y comunas, entre municipios entre sí, o comunas y municipios, el que resuelve es el Poder Ejecutivo. No se olviden que para la provincia de Santa Fe hay algunas interpretaciones judiciales, a pesar del texto. Tengo una polémica con mi padre. Él lo veía siempre, papá siempre lo vio, inclusive como miembro de la Corte, al artículo 106 y 107, como un ente territorial, descentralizado administrativamente. Me parece que la letra de la Constitución del 62 no necesita o no requiere esa interpretación de que los municipios no son autonómicos. Por lo tanto, esa ley servía para resolver los conflictos entre municipios y municipios y comunas. Obviamente, como digo, me parece que la manera de zanjar esto es permitiendo que estos tribunales especiales, que son los que tienen las competencias especiales para todo lo que es la litigación de Estado, tengan también el modo de resolver las competencias y las decisiones, y puedan revisar las decisiones de estos entes metropolitanos.